Bueno, bienvenidos a una clase más. Vamos a hacer unas pocas clases de semigrupo y grupos para luego hacer algo de álgebra topológica. Entonces en la clase de hoy vamos a ver lo que es un semigrupo, que es una operación binaria y que es un monoide. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es una operación binaria o ley, lo que también llaman ley de composición interna. Entonces vamos a iniciar con un conjunto S diferente de vacío. Entonces, ¿qué es una operación binaria en S o una ley de composición interna en S? Es una función que vamos a denotar por asterisco, tal que a cada par AB lo envía en un elemento A asterisco B que también pertenece a S. Es una función que va de S cruz S en S. Eso es lo que llamamos comúnmente en las clases de primaria y secundaria como una que es clausurativa. Dados dos elementos de S, lo operas y es un nuevo elemento de S. O sea, asterisco es clausurativa, ¿sí? O es cerrada, que también lo llaman cerrada. Entonces tenemos ejemplos de operaciones en un conjunto desde la primaria. Por ejemplo, podemos una operación en los naturales es la suma, dados dos elementos de n, A y B, lo envía en la suma A más B, que también cae en n, donde n son los naturales. Lo mismo pasa con los enteros, la misma suma en los enteros, dados dos elementos de z, lo suma y su elemento y el resultado también cae en z. El producto también es un ejemplo de operación binaria en los naturales y también en los enteros, ¿sí? Cada par de elementos A, B lo envían su producto en el producto usual A cruz B, que también es un elemento de los naturales, ¿sí? Bueno, la resta no es una operación binaria, ¿sí? No cae en n aquí el resultado. Dados dos elementos de los naturales, no siempre el resultado es un elemento de los naturales, por eso falla en ser una operación binaria, ¿sí? Esto es lo que comúnmente los profesores en grados inferiores decimos de que no se puede. Por ejemplo, cuando A es mayor que B, decimos que no se puede. Lo decimos erróneamente, porque en realidad lo que estamos diciendo es que la resta no es clausurativa en los naturales. Decir no se puede es un error, porque más adelante, cuando lo hacemos en los enteros, vemos que sí es posible. Entonces, en un día decimos que no es posible y otro día decimos que sí. Entonces, esto no es posible, pero en el ambiente de los naturales, ¿sí? No es un número natural, no cae, pero sí es posible en Z. Lo mismo que la división, tampoco es una operación binaria, porque tomamos dos elementos y la división no siempre es un elemento de los naturales, ¿sí? Entonces, la resta y la división fallan en ser operaciones binarias, porque no son clausurativas, que es lo que nos pide la definición de operación, que sea clausurativa, que es de lo que hablamos cuando hacemos suma y producto en N en cursos inferiores. Exigimos que sea clausurativa o también cerrada. Eh, bueno, una operación en S, vamos a suponer que tenemos una operación binaria en S, se llama asociativa si se cumple esto, que A podemos incrustar paréntesis de dos maneras distintas y el resultado es igual. Vamos a ver más adelante por qué es importante la asociatividad. Entonces esto se cumple para todo A, B, C y S, ¿sí? A asterisco, podemos incrustar el paréntesis aquí o podemos incrustarlo acá, el resultado es igual. Eso quiere decir que la operación es asociativa. Como ya sabemos, la suma usual es asociativa en los naturales, en Z y en R. El producto también es asociativo en los naturales, en Z y en R. Pero la resta no es asociativa en los enteros, a pesar de que es una operación en los enteros, como lo hemos visto aquí, pero no es una operación asociativa. ¿Y por qué no es asociativa? Vamos a hacer el ejemplo, vamos a tomar 2, 3 y 4, podemos tomar cualquier otro, pero este es un ejemplo que, sí. Y cuando hacemos la cuenta, vamos a incrustar los paréntesis primero aquí adelante, en los dos primeros, y esto me da, la cuenta me da menos 5. Pero cuando los incrusto acá, la cuenta me da 3. Entonces nos damos cuenta que no es asociativa la recta, a pesar de que es una operación binaria en Z, no es una operación asociativa. Es un buen ejemplo es esta. Vamos a definir en los naturales esta operación: A asterisco B igual a la B, la potencia normal,
¿sí? Los naturales y sin meter al cero, ¿sí? Porque 0 a la 0 no está definido. Entonces, los enteros positivos más que todo. Vamos a definir esta operación en los enteros positivos. Así A asterisco B va a ser A a la B. Podemos verificar si esta operación es asociativa o no lo es. Es un buen ejercicio muy elemental, pero eh, para ir familiarizándonos con los conceptos. Bueno, bien, entonces, ahora una operación asterisco en un conjunto S se llama asociativa, conmutativa, perdón, si el orden no altera, ¿sí? Es lo que conocemos. Es conmutativa que el orden no altera. A asterisco B lo mismo que B asterisco A para todo A, B y en S. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un semigrupo? Un semigrupo es un par S asterisco, S no, un conjunto no vacío y asterisco una operación binaria en S, tal que A asterisco es asociativa. Eso es un semigrupo, ¿sí? Es un conjunto no vacío con una operación binaria asociativa. ¿Está bien? Entonces hay que tener eso muy en cuenta, que es el par, es el conjunto con la operación. Si yo tengo el mismo conjunto pero modifico la operación, vamos a tener un semigrupo distinto. Entonces tengamos claro ese concepto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los naturales con la suma, es un semigrupo porque la suma es asociativa. Y los naturales con el producto también es un semigrupo. Aquí tenemos en cuenta, el conjunto es el mismo, pero la operación es distinta. Por tanto, este semigrupo y este son semigrupos distintos porque tienen distintas operaciones. Lo mismo pasa con los reales, la suma y los reales y el producto, ¿sí? Entonces es un semigrupo porque estas operaciones son asociativas, ¿sí? ¿Sí? Es un conjunto no vacío. Entonces vamos a hacer otro ejemplo muy sencillo. Vamos a tomar X, un conjunto, ¿sí? Y vamos a tomar las partes de X, el conjunto que también llaman conjunto potencial de X, vamos a llamarlo S. ¿Quién es el conjunto potencial de X? Son todos los subconjuntos de X. Entonces vamos a definir la siguiente operación. A cada elemento A y B lo vamos a enviar en A asterisco B, que va a ser A intersectado B. Como la intersección es asociativa, entonces asterisco es una operación de S que lo hace un semigrupo, ¿sí? S junto con esta operación intersección es un semigrupo. Lo mismo podemos hacerlo con la unión. Entonces S junto con la unión también es un semigrupo. Son dos semigrupos distintos. La operación aquí es intersección y aquí es la unión, a pesar de que son el mismo conjunto, ¿sí? Recordemos, voy a ser muy enfático, que un semigrupo es un par, el conjunto con la operación. Si mantengo el mismo conjunto, aunque sea el mismo conjunto, si modifico la operación, es un semigrupo diferente. Entonces, como vamos a hablar de manera genérica, vamos a tratar de quitar este asterisco y vamos a hablar de ese, ¿sí? Vamos a hablar de ese en lugar de ese asterisco cuando no haya peligro de confusión. Ya sabemos que aquí hay una operación que la podemos llamar genéricamente asterisco, pero para no escribir mucho, vamos a escribir A, B como si fuera un producto en lugar de A por B, entendiendo el contexto, ¿sí? Este A, B vamos a escribirlo en lugar de asterisco B para que se vea mejor escrito y no estar escribiendo tanto. Pero recordemos que esto es algo genérico. En ningún momento quiere decir que es un producto de números naturales o reales como lo sabemos notar, sino que hay que entender el contexto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir lo que es una identidad en S. Supongamos que tenemos un semigrupo S, ¿sí? Una identidad en S es un elemento, como un módulo, ¿sí? Un elemento neutro, ¿sí? Que un elemento R tal que A por R igual a R por A igual a para todo A en S, ¿sí? Quiere decir que cuando multiplico por R no se modifica el resultado, queda el mismo A. Recuerdan, no sé, la propiedad modulativa, que aquí la tenemos. El 0 es una identidad en N con la suma, porque A más 0 es igual a 0 más A igual a para todo A en los naturales. Y con la suma, ¿sí? Pero el 1 es una identidad en este semigrupo cuando pongo el producto. A por 1 igual a 1 por A igual a para todo A en N. Entonces, N con la suma tiene un neutro o una identidad que es 0. Y N con el producto también tiene un neutro o una identidad que es el 1, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a ver la primera proposición que dice que si S tiene identidad, es única. O sea, si un elemento tiene una identidad, es única. Hay semigrupos que no tienen identidad. Por ejemplo, pero podemos ver cuál sería la identidad en este semigrupo. La identidad en este semigrupo es X, puede verificarlo. Cuando yo intersecto A con X, siempre me da el mismo A, ¿sí?
Y aquí la identidad es el vacío. ¿Sí? En este semigrupo se puede verificar fácilmente. Entonces vamos a ver que es única. Vamos a ver cómo se hace generalmente cuando yo quiero probar unicidad. Supongo dos, ¿sí? Y pruebo que son iguales. Vamos a suponer que hay dos identidades, R1 y R2. Vamos a probar que R1 igual a R2. Entonces bien, como R2, recuerden que son identidades porque no modifican al multiplicar. Entonces R2 no multiplica R1 al multiplicar. Entonces cuando multiplico R1 por R2 me da el mismo R1. Pero R1 tampoco va a alterar a R2. Entonces R1 por R2 me da R2. Aquí tenemos que R1 igual a R2. Entonces la identidad es única. Como es única, si S tiene identidad, ya le podemos poner un nombre. Como es única, la vamos a anotar de esta manera. 1 de S o 1 cuando no haya peligro de confusión. ¿Sí? Si S tiene identidad, la anotaremos por el 1. 1 de S si el contexto es muy amplio, o 1 cuando no hay peligro de confusión. Entonces un semigrupo con identidad es un monoide. Un semigrupo que tenga, que tenga identidad, ya no vamos a hablar de una identidad, sino de identidad porque sabemos que es única. Entonces un monoide. Bueno, vamos hasta aquí por hoy. La próxima sección hablaremos un poco más también de semigrupos.